Si en algún momento te preguntas cuál es la parte más orgullosa de un latinoamericano, posiblemente el aspecto esté relacionado a la cuestión de la comida. Y es que en realidad la comida de este lado del planeta es muy diversa. Un mismo ingrediente puede ser utilizado de muchísimas formas y durante la época prehispánica esto no era la excepción. Bienvenidos a esta nueva cápsula. Bien, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo funcionaba, digamos que la cuestión gastronómica. ¿Eso qué tiene que ver exactamente con historia? Bueno, tiene que ver muchísimo. Para empezar, naturalmente el aspecto gastronómico es uno de los que más ha perdurado al paso del tiempo y que es una parte fundamental en nuestro país e incluso podemos decirlo así en nuestra región. Las técnicas de cultivo, las técnicas de preparación de alimentos y el tipo de alimentos que aún empleamos tienen una herencia, digamos que ancestral. Se podría decir que los tres alimentos bases de la cultura mesoamericana son la calabaza, el frijol y el maíz, y los tres actualmente forman una parte esencial en nuestra dieta. Quizás no te has puesto a pensar, pero estos tres ingredientes en otros elementos del mundo no son tan conocidos. Incluso la calabaza, que es un vegetal, se puede decir esencial, para otras zonas del planeta es como un alimento de temporada. Para nosotros no. Como lo explicamos en un video anteriormente, la cuestión de la milpa, es decir, mezclar en un mismo lugar el cultivo de la calabaza, el frijol y el maíz, hacía que nuestra dieta se diversificara por completo. De estos tres, naturalmente, el maíz es el más importante. ¿Por qué razón? Bueno, porque el maíz se puede emplear de muchísimas formas. El maíz como tal es un producto que se puede consumir en diferentes momentos de su maduración. Esto quiere decir que cuando los granos son tiernos se pueden consumir de una forma y cuando son muy maduros se pueden consumir de otra. Además, los elementos que conforman como tal a la planta del maíz pueden ser utilizados de muchas formas. Las hojas pueden ser utilizadas para envolver alimentos. El maíz, una vez que está desgranado, el residuo que queda también puede ser utilizado como combustible. Y las mismas hojas se pueden reutilizar como parte del abono para una siguiente cosecha. Esa es una de las claves del cómo prosperaron los pueblos mesoamericanos. Entendieron muy bien cómo funcionaba el cultivo y usaron todo de ello a su favor. Eso permitió que se pudieran llegar a fundar algunas ciudades, digamos que muy rápido. A pesar de que el continente americano empezó mucho después que el continente europeo y que el continente asiático, sus metrópolis se desarrollaron de una manera muy grande. El clima también es un factor a favor. Si te has dado cuenta, en cuestión de nuestras fiestas, en cuestión de nuestras celebraciones, se come mucho. Siempre que hay una fiesta en México y en las zonas de Latinoamérica, se da mucho de comer y la gente come demasiado. Una de las razones por las cuales tenemos esta costumbre es que nuestra zona es muy fértil, por lo tanto nuestros cultivos se podría decir que fueron mucho más abundantes, más rápido de lo que fueron en Europa o en Asia. Y es por ello que sus costumbres de festividades de comida son mucho más reducidas. Regresando al uso como tal de los alimentos, el maíz como tal juega una parte importantísima, tanto como comida como bebida, porque hay muchas manifestaciones en las cuales se puede beber el maíz y como tal muchos usos tanto de la vida cotidiana como en la vida ceremonial de los pueblos mesoamericanos. El picante ni se diga, aparte de que se usaba como un ingrediente para poder aderezar tanto comidas como bebidas, funcionaba como un ingrediente de carácter ritual, es decir que en las ofrendas o en los sacrificios que se hacían a los dioses, el chile también formaba una parte muy esencial. El cultivo también tiene mucho que ver con cómo se crecen estas partes de los vegetales, porque como tal, debido al tipo de suelo que existe en nuestro país, no era necesario sembrar de manera tan profunda. Es muy común para reconocer uno de los elementos de las culturas prehispánicas, el palo con el cual se sembraban, que básicamente era una vara con una punta afilada. Entonces todo lo que se tenía que hacer era pasar por la tierra, sumir la vara, depositar las semillas y seguir el camino. No era necesario un instrumento tan elaborado como el arado, porque las necesidades de la vegetación no eran tan amplias y el suelo era muy rico. De la misma manera, algo muy especial en el cultivo de las últimas sociedades mesoamericanas en nuestro país fueron las chinampas. Las chinampas es la forma de sembrar en agua. Y esa es una idea sumamente original. A través del entrelazado se podían hacer pequeñas parcelas flotantes que no necesitaban riego, porque en el momento de sembrar en un lago, pues la planta jamás carece de agua. Esto, sumado al clima húmedo de la mayoría de nuestro país, de la zona mesoamericana, hizo que fuera muy fácil poder desarrollar grandes cantidades de alimento
e incluso que el mismo alimento fuera utilizado como moneda. Ya es sabido que en algunas partes y en algunas culturas las semillas de cacao, por ejemplo, o las semillas de maíz fueron utilizadas para poderse sustituir a cambio del dinero. Entonces es muy importante que le demos su cierto reconocimiento al papel de la comida y que eso como tal es una de las grandes herencias de la identidad indígena que aún perduran con nosotros. No digamos que por desgracia, pero esta mezcla que hemos tenido con otras culturas de cierta manera ha ido relegando los aspectos de nuestra alimentación, incluso el más relacionado con la alimentación más sencilla que tiene que ver con el uso de las hierbas, por ejemplo como lo son los quelites o como lo son las malvas, o incluso el mismo uso de la planta del guanzontle, que la consumimos mucho más seca en el producto del amaranto. Todos estos productos han descendido debido a la entrada de otros alimentos, pues digamos que un poco más procesados, pero también mucho más, bueno, menos benéficos para la salud. Conservar la cultura que tenemos en cuestión de alimentación y precisamente más con los alimentos originarios es una manera de mantener viva como tal nuestra herencia indígena y es una manera de reafirmar nuestra identidad como mexicanos y como pertenecientes de una nación multicultural. Nos vemos en la siguiente cápsula.